Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la segunda semana de Pascua. Este sábado es 13 de abril y la Iglesia celebra la memoria de distintos santos. Por ejemplo, celebra la memoria de San Hermenegildo, el hijo del rey Leovigildo, el rey godo de España. Él fue gobernador de la Bética en un momento en el que gran parte del pueblo visigodo había pasado a la herejía arriana, que era apoyada desde el poder político, concretamente por su padre, por Leovigildo. Él casó con una princesa católica Inegunda y logró rebelarse contra su padre en la Bética porque oprimía al pueblo católico tratando de imponerle con persecución la fe arriana. Por esto fue detenido, encarcelado y finalmente degollado por negarse a recibir la comunión de manos de un obispo arriano. Fue una persecución terrible y muchos, por cobardía, renegaron de su fe y pasaron al arrianismo. Sin embargo, pocos años después, muy poco después de la muerte martirial de Hermenegildo, murió su padre el rey Leovigildo y su otro hijo, hermano de Hermenegildo, Recaredo, renunció al arrianismo y se consiguió la unidad católica para toda España, para toda la península. Continuamos la meditación del Evangelio de San Juan, después de haber meditado el capítulo 3, el capítulo 6. Lo comenzábamos ya ayer. Hoy, de este capítulo 6, tomamos los versículos 16 al 21, que dicen así: Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo: Soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. El episodio que acabamos de escuchar, Jesús caminando sobre las aguas en el mar de Tiberíades, es también relatado por los evangelistas sinópticos Mateo y Marcos. Lucas, en cambio, omite este episodio en su evangelio. El que resulta una descripción más completa, y si ustedes quieren también pintoresca, por lo llena de detalles, es la del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, a partir del versículo 22. San Marcos también la relata de una manera más simplificada, precisamente también en el capítulo 6 de su Evangelio. Los tres evangelistas hablan del temor, no ya solo sorpresa, sino del miedo de los discípulos que en plena noche ven ese espectáculo verdaderamente sorprendente del Señor que camina
sobre las aguas del lago. Vamos entonces, a partir de este texto de Juan, que es el que la liturgia nos ofrece el día de hoy, a tratar de encontrar claves para nuestra oración, para nuestra meditación y para nuestra vida, para llevar la palabra de Dios a la vida. Los discípulos, dice, al oscurecer bajaron al mar. Bajaron al mar. Ha terminado el día, ha sido un día intenso, un día lleno de enseñanzas, pero también de signos. Ha sido la multiplicación de los panes y los peces. Y ahora los discípulos han quedado solos, o al menos eso les parece a ellos. Jesús los ha despedido porque se ha retirado para dedicarse a la oración, él solo en la montaña. La gente intentaba llevárselo para proclamarlo rey, pero ese no era el mesianismo que Jesús quería, ese no era el mesianismo que Dios quería. Por eso el Señor se ha escabullido y los apóstoles bajan a la playa al oscurecer. Estando dado que el evangelista San Juan es extraordinariamente simbólico y que todas sus expresiones no son tomadas al azar, sino que todas implican una intención, podemos fijarnos en esas dos expresiones. Por una parte, al oscurecer. En el Evangelio de San Juan, ya lo hemos dicho repetidas veces, Jesús es presentado como luz del mundo. Esto desde el prólogo de San Juan, el diálogo de Jesús con Nicodemo, que leíamos no hace mucho, o incluso en el episodio de la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11 de este Evangelio de Juan, Jesús se presenta como luz del mundo. Él es la resurrección y la vida, pero llamará a Lázaro, que se encuentra en la tiniebla del sepulcro, lo llama a salir fuera, a la plena luz, a la vida que es Él. Es al oscurecer cuando los discípulos toman esa iniciativa de bajar al mar y de embarcarse. En nuestra vida, en ocasiones, parece que nos quedamos a oscuras, parece que la luz de Jesús tampoco nos ilumina a nosotros. Y es un ciclo natural, así como la noche sucede al día, y eso se repite. En nuestra vida espiritual también a la consolación sucede la desolación. No podemos estar, salvo una gracia especialísima de Dios, siempre consolados. No podemos estar siempre fervorosos y llenos de una devoción sensible. El Señor no permite que nos alimentemos continuamente de leche y miel. A veces Él quiere alimentarnos con duro pan, con pan seco. Él quiere que avancemos sobre las alas de la fe, en la ausencia sensible de luz, en la oscuridad. Y lo importante es no desanimarse. Lo importante es no tomar decisiones equivocadas. Lo importante es mantenerse en los buenos propósitos que se tenían antes en el tiempo lleno de consolación y fervor. El Señor, además, a algunos nos permite caminar en estas alas de fe más a menudo. Nos invita a afrontar el desierto de la aridez espiritual. No porque nos quiera castigar, puede ser que también para que purguemos nuestros muchos pecados, pero además de para purgar nuestros pecados, para que ejercitemos valientemente la primera virtud teologal, la virtud de la fe, y para que seamos capaces de transmitirla, de enseñarla, de comunicarla a los demás, que la vida espiritual no puede transcurrir en la visión
y en el gozo después de la ascensión. Que la vida espiritual es, como estamos diciendo una y otra vez, como nos enseñan los más grandes maestros espirituales, es cuestión de fe. Así la vivió de una forma muy particular San Juan de la Cruz. Así la vivió Teresa del Niño Jesús. Oh, Isabel de la Trinidad, y estoy mencionando santos del Carmelo, pero no solamente ellos. Pensemos en una Santa Teresa de Calcuta, o en un San Pío de Pietrelcina, para hablar de dos santos del siglo XX. Vivir de la fe, alimentarnos de la fe, avanzar en las alas de la fe. Los discípulos quedan a oscuras, oscurece, pero es que el Señor no está con ellos. Por eso, más que el ocaso natural del día, es sobre todo la ausencia de Jesús. Ante esto, bajan al mar. La palabra bajar tiene un sentido preciso, geográfico. Tienen que bajar a la orilla del mar, lógicamente está en un nivel, en una cota más baja, pero también en San Juan esta expresión, esta denominación, este verbo bajar, tiene un sentido simbólico. El mar simboliza al mundo y por tanto, después de dejar la compañía de Jesús, que es compañía de oración y tal vez compañía de fervor, de contemplación, hay que bajar a la realidad, hay que bajar al mundo donde transcurre nuestra vida. Cierto que el Señor ya nos advierte en la oración sacerdotal que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos de él, no le pertenecemos, por eso el mundo no puede atraparnos, ayudados por la gracia de Dios. Sin embargo, tenemos que dejarnos llevar por las olas del mundo. Tenemos que sobreponernos a ellas, no podemos hundirnos en ellas, navegar por encima. El Señor, con su aparición, les dará un ejemplo extraordinario: pisotear las olas de este mundo. Jesús tampoco, Hijo de Dios, era de este mundo, aunque vino a este mundo para salvar a los que estábamos en tiniebla y en sombra de muerte. Bajan, pues, al mar los discípulos. Su vocación era ser pescadores, y no se puede ser pescadores de hombres sin embarcarse, sin bajar al mar. Así pues, ellos embarcan y comienzan la travesía hacia Cafarnaúm. Vamos a dejar a los apóstoles atravesando a oscuras el mar en su barca. Quizás se sienten muy seguros de su pericia, de su habilidad. La gran mayoría de ellos eran pescadores. Así pues, habían gran cantidad de veces atravesado el mar de noche. Más aún, la pesca posiblemente la practicaban casi siempre de noche, según nos relata ese episodio de la última aparición de Jesús a orillas de ese mar de Tiberíades, cuando los apóstoles estaban fatigados por haber estado bregando toda la noche, intentando pescar sin conseguir nada. Y entonces tuvo lugar aquella bellísima aparición. Ellos embarcan en principio sin miedo, quizás desconcertados, quizás algo tristes, porque Jesús les ha dejado, y esto no era frecuente, casi siempre gozaban de su compañía. Empiezan la travesía, y ahora añade el evangelista, era ya noche cerrada. Al principio, cuando embarcan, oscurecía. Al oscurecer es cuando bajan a la playa y embarcan, pero es ya de noche cerrada cuando ellos se encuentran en medio del lago. Todavía Jesús no los había alcanzado. Es algo paradójico. Son ellos los que tratan de alcanzar
a Jesús en Cafarnaúm? ¿O es Jesús el que va a alcanzarlos a ellos? El apóstol y evangelista Juan ya nos adelanta de que todavía Jesús no los ha alcanzado. Y sin embargo la cosa se está poniendo fea, porque añade, soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Sin la cercanía de Jesús, parece que todo va a peor, parece que los peligros se ciernen de una manera amenazadora sobre nuestras vidas. Nos parece con toda la razón que sin su ayuda no podemos sino zozobrar, sino perecer. Es cierto, necesitamos su gracia. Lo que ocurre es que debemos confiar plenamente que esa gracia no nos va a faltar jamás, porque Él nos ama, porque Él, aunque parezca ocultarse, no deja de velar por nosotros. Nos dice pues el evangelista que tras la noche cerrada sopla un viento fuerte y el lago se va encrespando. En esta situación en que los apóstoles, incluso aquellos que eran marineros, comienzan a preocuparse, entonces habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar. No me digan ustedes que simplemente leerlo nos produce un cierto estremecimiento, un sobrecogimiento extraordinario. Se nos está diciendo algo que humanamente, según las leyes de la naturaleza, es imposible. El mar encrespado, las aguas oscuras y negras, amenazantes, y Jesús que camina sobre ellas. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Es realmente Jesús o, como nos dicen otros evangelistas que pensaron los apóstoles, que se trataba de un fantasma, de una aparición espectral, pero que no era verdaderamente Jesús, sino algún espíritu que había tomado su forma o apariencia? Se acercaba a la barca caminando sobre el mar, y qué luz había para distinguirlo. La noche era cerrada, no podemos imaginar apenas la luna, si seguramente el cielo estaba tan bien cubierto de nubes. Podemos imaginar que era la misma persona de Jesús, quien resultaba al menos tenuemente luminosa sobre las olas. Por eso, con razón, añade el evangelista, se asustaron. Otros evangelios dicen que se pusieron a gritar de terror, de angustia. Era algo verdaderamente desagradable, y ellos amaban a Jesús entrañablemente. Recuerden que cuando lo ven resucitado, experimentan sí sorpresa o temor, porque Jesús ha aparecido estando cerradas las puertas, pero después es la alegría y el júbilo. Sin embargo, aquí es miedo.
Jesús todavía no está resucitado. A Jesús están acostumbrados a tratarlo bajo una apariencia normal de un hombre extraordinario, excepcional, pero un hombre de carne y hueso, un hombre que es su maestro, al que siguen y han visto caminar lleno de fatiga y padecer hambre y sed, y lo han visto quizás también dormir. Ahora Jesús se acerca a la barca caminando sobre el mar y se asustan. El evangelista reflexiona más tarde. Después, una vez pasado el susto, van encajando las piezas, entendiéndolo todo. El mar era el mundo lleno de agitación, el mundo lleno de oscuridad, el mundo lleno de peligros mortales, el mundo poblado de monstruos. Pero Jesús no puede hundirse en esas aguas, es imposible. Él es el Señor, Él es el creador del mar, de todo el universo y lo contenido en el universo. Jesús camina sobre las aguas, mostrando su poder, pero sobre todo su santidad, que Él no es de este mundo, para que cuando enseñe a sus discípulos que ellos tampoco son de este mundo, se lo crean, y cuando se sientan invadidos de temor, de desesperanza, de desánimo, ante la oscuridad de sus vidas, ante la aridez de sus oraciones, no se vengan abajo, confíen, crean, esperen y amen, porque ese es el único programa que el Señor ofrece. Él les dijo, continúa relatando el Evangelio, soy yo, no temáis. Soy yo, es una proclamación de su divinidad. Yo soy es el nombre de Yahvé, el nombre de Dios revelado por él en el desierto a Moisés bajo la apariencia de una zarza que ardía sin consumirse. Pero no temáis, la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento sobrecogía a los hombres, se producía en medio del relámpago y del trueno. Aquí las apariencias exteriores son semejantes, es la tempestad, la noche oscura, pero la voz de Jesús no da lugar a dudas. No temáis. ¿Por qué? Porque soy yo, y conmigo tiene que desaparecer todo temor. Conmigo estáis mucho más seguros que en cualquier otro lugar más apacible sin mí. No temáis. Entonces, dice de una forma abreviada San Juan, ellos querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida. ¿Y esto qué quiere decir? Que la experiencia fue muy breve, inmediatamente terminó, desapareció. Estaban ya en el sitio a donde iban. Así también a veces son esas experiencias del Señor que nosotros podemos vivir. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.